Democracia ecuatoriana, continuidad, crisis y transformación, 2007 a 2025. Ecuador ha vivido una de las etapas políticas más intensas de su historia reciente. Entre 2007 y 2025, el país atravesó transformaciones profundas, cambios constitucionales, protestas sociales, crisis institucionales, pandemia, violencia y nuevas disputas por el futuro de la democracia. Durante casi 2 décadas, distintos gobiernos prometieron estabilidad, desarrollo y seguridad. Sin embargo, cada periodo dejó nuevas tensiones y preguntas abiertas. Este documental analiza cómo evolucionó la democracia ecuatoriana desde la llegada de Rafael Correa en 2007 hasta los desafíos políticos y sociales actuales. Porque entender la democracia ecuatoriana también significa entender sus conflictos, sus contradicciones y sus momentos de mayor incertidumbre. Capítulo 1. La década ciudadana, de 2007 a 2017. Antes de 2007, Ecuador atravesó una etapa marcada por inestabilidad política y crisis económicas. En menos de 10 años, varios presidentes fueron destituidos o abandonaron el poder antes de terminar sus mandatos. La ciudadanía desconfiaba de los partidos tradicionales y de las instituciones políticas. Entonces, apareció un nuevo liderazgo. ¡Que viva Ecuador! ¡Que viva nuestra revolución ciudadana! ¡Y hasta la victoria siempre, compañeros! En 2007, Rafael Correa llegó al poder con un discurso distinto. Prometía refundar el Estado, enfrentar a las élites políticas tradicionales y construir una nueva forma de democracia. El proyecto fue llamado Revolución Ciudadana. Uno de los principales objetivos del nuevo gobierno fue transformar las instituciones del país. En 2008 se aprobó una nueva constitución en Montecristi. El Ecuador pasó a definirse como un Estado constitucional de derechos y justicia. La nueva Carta Magna incorporó conceptos innovadores como el buen vivir, la plurinacionalidad y los derechos de la naturaleza. El Estado adquirió un rol mucho más fuerte dentro de la economía y de la vida pública. Para muchos ciudadanos, aquello representaba una ruptura con décadas de abandono estatal. Durante la bonanza petrolera, el gobierno incrementó considerablemente la inversión pública. Se construyeron carreteras, hospitales, hidroeléctricas y escuelas. La pobreza disminuyó y el Estado aumentó su presencia en todo el país. El correísmo consolidó una imagen de estabilidad política que Ecuador no había experimentado durante muchos años. Pero mientras el gobierno fortalecía su popularidad, también aumentaban las críticas. Diversos sectores denunciaban una excesiva concentración de poder, conflictos con medios de comunicación y tensiones con movimientos indígenas y opositores. El país comenzaba a polarizarse. Para algunos sectores, la Revolución Ciudadana representó modernización, inclusión social y estabilidad. Para otros, fue un periodo marcado por autoritarismo en juicio o no, que no me da la gana de enjuiciar al ingeniero Fabricio Correa. Y debilitamiento institucional. La democracia ecuatoriana parecía fortalecerse y fracturarse al mismo tiempo. Y mientras el país discutía el legado del correísmo, un nuevo cambio político estaba por comenzar. Capítulo 2. Transición y crisis política. 2017-2021. En 2017, Lenín Moreno llegó al poder como sucesor político de Rafael Correa. Muchos esperaban continuidad, pero ocurrió algo inesperado. Poco tiempo después de asumir la presidencia, Moreno rompió políticamente con Correa y se distanció del proyecto correísta. La ruptura dividió al oficialismo y transformó completamente el escenario político ecuatoriano. La consulta popular de 2018 eliminó la reelección indefinida y marcó el inicio de una nueva etapa política. El país ingresó en un periodo de polarización, judicialización y enfrentamientos constantes entre correísmo y anticorreísmo. La desconfianza hacia las instituciones comenzó a crecer nuevamente, y mientras el conflicto político aumentaba, también lo hacía el malestar económico y social. En octubre de 2019, el gobierno anunció medidas económicas que eliminaban el subsidio a los combustibles. Entonces, el país explotó.
Miles de personas salieron a las calles. Las organizaciones indígenas lideraron protestas masivas que paralizaron Ecuador durante varios días. Hubo enfrentamientos de estado de excepción y una profunda sensación de crisis nacional. Las protestas evidenciaron el debilitamiento del consenso político y social. La democracia ecuatoriana enfrentaba nuevamente un momento de enorme fragilidad. En 2020 llegó la pandemia de COVID-19. Guayaquil se convirtió en símbolo internacional del colapso sanitario. Las imágenes de hospitales saturadas y crisis funerarias impactaron profundamente al país y al mundo. La emergencia sanitaria, además, se vio agravada por la crisis económica y aumentó todavía más la desconfianza ciudadana hacia las instituciones. La democracia ecuatoriana no solo enfrentaba una crisis política, ahora también enfrentaba una crisis humana. ¡Ayúdennos, por favor, ayúdennos! Compatriotas, ustedes lo saben, ante situaciones excepcionales se necesitan medidas excepcionales. Por eso he decretado el estado de excepción en el país. Capítulo 3. Democracia y desafíos actuales. 2021-2025. Gobernar en medio de la fragmentación. En 2021, Guillermo Lasso asumió la presidencia del Ecuador en un escenario marcado por crisis económica, descontento social y una profunda fragmentación política. El país todavía enfrentaba las consecuencias de la pandemia. Yo te invito a votar como un homenaje a aquellos muertos que fallecieron en la pandemia. El desempleo y la pérdida de confianza en las instituciones públicas. Aunque el nuevo gobierno prometía impulsar la economía y fortalecer la democracia, desde el inicio tuvo dificultades para construir acuerdos políticos estables dentro de la Asamblea Nacional. Las diferencias entre el Ejecutivo y el Legislativo provocaron constantes enfrentamientos y bloqueos políticos. Muchos proyectos de ley encontraron resistencia mientras aumentaban las tensiones entre distintos sectores políticos y sociales. La falta de consensos volvió más difícil gobernar en un país cada vez más polarizado. En junio de 2022, las protestas lideradas por movimientos indígenas paralizaron gran parte del Ecuador durante varios días. Miles de personas salieron a las calles para exigir reducción del costo de vida, control del precio de los combustibles y mayor atención a las necesidades sociales. Las movilizaciones provocaron enfrentamientos, cierres de carreteras y momentos de gran tensión nacional. La crisis demostró que el malestar social seguía presente y que la democracia ecuatoriana continuaba enfrentando grandes desafíos para mantener estabilidad y diálogo político. Violencia y crisis de seguridad. Mientras tanto, Ecuador comenzó a experimentar un incremento histórico de violencia relacionado con el narcotráfico y el crimen organizado. Al mismo tiempo, los homicidios aumentaron aceleradamente en varias ciudades. Guayaquil, Durán y Esmeraldas se convirtieron en algunos de los lugares más afectados por asesinatos, extorsiones y atentados. La inseguridad pasó a convertirse en una de las principales preocupaciones de la ciudadanía. La crisis de seguridad también generó debate sobre el papel del Estado y la capacidad de las instituciones democráticas para responder al avance del crimen organizado. En 2023, la crisis política alcanzó uno de sus momentos más tensos. El presidente Guillermo Lasso aplicó la llamada muerte cruzada, mecanismo constitucional que permitió disolver la Asamblea Nacional y convocar elecciones anticipadas. Durante la campaña electoral, el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio conmocionó al país y evidenció el nivel de violencia e infiltración criminal existente. Poco después, Daniel Noboa asumió la presidencia en medio de contexto marcado por violencia, miedo y desconfianza ciudadana. El nuevo gobierno declaró la existencia de un conflicto armado interno y reforzó la presencia militar en las calles, puertos y centros penitenciarios. Las Fuerzas Armadas comenzaron a participar activamente en operativos de seguridad para intentar recuperar el control del país frente al avance de grupos criminales. Muchos ciudadanos apoyaron estas medidas debido al aumento de la violencia. Sin embargo, también surgieron preocupaciones sobre los límites del poder estatal, los derechos humanos y el futuro de las instituciones democráticas. La democracia ecuatoriana enfrentaba entonces uno de sus mayores desafíos contemporáneos: mantener la libertad, los derechos y el orden constitucional en medio de una grave crisis de seguridad.
Entre 2024 y 2025, Ecuador continúa enfrentando un escenario complejo marcado por inseguridad, polarización política y desconfianza institucional. Aunque el Estado intentó recuperar el control territorial y reducir la violencia, el país seguía dividido entre quienes priorizaban medidas más fuertes de seguridad y quienes advertían sobre los riesgos para la democracia y los derechos ciudadanos. Las redes sociales, los medios de comunicación y el debate político reflejaban una sociedad cada vez más tensionada. Muchos jóvenes crecieron observando crisis políticas constantes, cambios institucionales y un clima de incertidumbre nacional. Los acontecimientos recientes dejaron una pregunta abierta para el futuro del país. ¿Será posible fortalecer la democracia ecuatoriana en medio de la violencia, la polarización y la desconfianza política?